Miren, ¿se imaginan que esta silla fuera de un rey? Y que usted, tío Alberto, estuviera sentado en ella, ¿cómo se sentiría como un monarca europeo de sangre azul, de estirpe real? Pero no, simplemente es una banca más que está aquí en la Plaza de Santo Domingo para descansar. Miren, la gente aquí después de tanto caminar llega y toma las bancas y se sienta a descansar un rato. ¿Y sabe por qué? Porque esta plaza, tío Alberto, es una de las más antiguas que existen en la Ciudad de México, y este templo, el de Santo Domingo, que era de una orden bien poderosa, la de Santo Domingo, que allá por el año de 1527 decían construir el templo. Y bueno, no era tan así, porque poco a poco se ha ido remodelando y ha ido creciendo el templo, era más modesto, pero bueno, ese templo es de 1527 y eso es lo que les voy a contar, la historia del templo de Santo Domingo. Sí, tío Alberto, ¿a poco no está bien bonita la plaza? Mire, ahí en la esquina hay un templo, luego le platico de quién es, pero resulta que el templo fue dañado y ya por el año de 1553 hasta el 1577 es remodelado y entonces adquiere pues ya una prestancia mayor, pero ¿qué creen? Este templo nació con la mala pata, porque de repente se inunda la Nueva España y daña pues todos los cimientos de lo que fue la antigua iglesia, y ya hasta después del siglo, pues ya en el 18 propiamente, don Pedro Arrieta, el afamado arquitecto, diseña y construye este edificio que es el actual. O sea, ha tenido, primero fue un templo o capilla, luego fue remodelado, después sufre una inundación y este es el que conocemos hasta la fecha. Bueno, usted sabe, tío Alberto, sí, no digo que usted haya sido fraile y monje menos, a menos que haya sido el monje loco, aquel que cuenta la historia de la radiodifusión, que decía, apague la luz y escuche, y se oían pisadas de monjes, las historias del monje loco, un clásico de la radiodifusión. Lo que le quiero contar es que ya en el siglo XIX llega Benito Juárez, ¿y qué cree? Promulga las leyes de reforma, ¿sí? Y entonces los bienes de la iglesia pasan a formar parte de bienes del Estado, y entre ellos pues comienzan a demoler lo que fueron los conventos. El convento de esta iglesia de Santo Domingo era enorme, tío Alberto, tenía Leandro Valle, bueno, llega hasta la República de Chile. ¿No me cree? ¿No me cree que era enorme el convento? Sígame. Admire, tío Alberto, vea lo enorme que es esta iglesia, y era una pequeña parte de todo lo que era el convento. Esta calle de Leandro Valle no existía, pero ni de lejos. Lo que pasa es que fue con el gobierno de Benito Juárez, como no querían que la gente se alebrestara porque estaban expropiando los bienes de la iglesia, deciden demoler. Y entonces, al demoler el convento, abren esta calle, la calle de Leandro Valle. Y como ve, todavía se conserva pues mucha de la estructura del viejo convento, también esta pequeña casonas y puente que hay allá enfrente sobre la plaza de Santo Domingo. Y para muestra que todavía quedan vestigios de lo inmenso que era este convento, actualmente hay un museo que formaba parte de ese convento, tío Alberto. No se ría, no se ría. Eso, va a ver cómo ese museo de arte contemporáneo formaba parte del convento, nada más basta ver su arquitectura. Bueno, tío Alberto, este es un costado de la calle de Leandro Valle, en donde vemos todavía las entradas de lo que es actualmente, pues, la parte de la iglesia de Santo Domingo, pero si usted va volteando la vista, va a ver que en este edificio que es contemporáneo, si ve los arcos, ve hacia el fondo, ve la fachada, verá que este edificio formaba parte del convento de Santo Domingo. Actualmente es el centro cultural del México contemporáneo y mire, formaba parte del convento esta parte, pero además llegaba hasta República de Chile, hasta allá donde vendían los vestidos, hasta allá llegaba, tío Alberto. Hay una vecindad donde también se ven estos arcos.
Tío Alberto, esa parte de González Obregón era una barda que rodeaba todo lo que era el convento. Al derribarla, surge la plaza de Santo Domingo, pero algunas capillas que tenía el convento, porque los conventos no tenían una iglesia, tenían varias capillas, de las que sobrevivieron es esta capilla del Señor de la Expiación, que está aquí en la esquina de lo que es Santo Domingo y Belisario Domínguez. Mire, todavía podemos admirar la belleza de las puertas trabajadas en madera de los maestros de ebanistería de la época de la Nueva España. Como ve, tío Alberto, estamos en una vecindad atrás de República de Chile, ahí se ve una de las torres de la iglesia de Santo Domingo, y estos son los restos de los arcos del viejo convento. Todavía vemos las paredes de Tezontle, y esto es una vecindad de República de Chile número 47, en donde todavía siguen siendo testimonios de aquel majestuoso convento de Santo Domingo. Ay, ojitos pajaritos, pero qué bonito es recorrer la historia, pero también sus monumentos, o lo que queda de ellos.